Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, allá donde ustedes nos estén escuchando y cuando nos estén escuchando. Ahora, como dicen los peloteros, los jugadores de béisbol, pica y se extiende, porque después que terminamos nuestro programa lo colocamos en YouTube, una de las páginas sociales con las cuales llega, pues solamente Dios sabe hasta dónde llega. El caso es que llega muy lejos nuestro programa. Por eso nuestro saludo y nuestro agradecimiento a ustedes que se sintonizan con nosotros y que tienen la paciencia de escucharnos durante 2 horas. Un saludo cordial y especial para nuestros hermanos privados de libertad. Para ellos nuestra oración, nuestro recuerdo, nuestro saludo y nuestro compartir. Y para todos los demás, bienvenidos a nuestra tertulia. Tertulia que pica y se extiende y llega allí donde usted quiere que llegue. A gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y son algunas cosas sobre las cuales vamos a conversar esta noche, hoy jueves 12 ya, estamos a 12 de abril y a rayo. En abril aguas mil, en abril nos trae muchos recuerdos, uno de ellos en la revolución de abril de 1965 en la República Dominicana. Fue la última vez que las tropas de la OEA, Organización de Estados Americanos, invadieron un país hermano. Eran tropas de la OEA. Había 1.000 soldados brasileños, 200 nicaragüenses, 100 y pico salvadoreños y 45.000 norteamericanos. Pero era la OEA, no eran los Estados Unidos. Sea quien fuera, el caso es que yo fui a Santo Domingo 8 años después, y todavía las huellas estaban vivas y estaban presentes. Huellas de dolor, de familias destruidas, de niños abandonados, de preguntarse, como me decían algunos soldados, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en la guerra? De eso vamos a hablar más adelante, porque primero en este año se cumplen los 50 años de la Pacem in Terris, el gran documento del Papa Juan XXIII precisamente sobre la paz. No le hicieron ni caso, pero ahí está el documento. ¿Y por qué digo que no hicieron ni caso? Pues a los pocos años fue la invasión de Santo Domingo, la escalada de la guerra de Vietnam, después la guerra de los 6 días en Israel y los países árabes. Y en fin, hemos tenido los últimos 50 años manchados de sangre, sudor y lágrimas, como decía el premier Winston Churchill, el premier inglés, durante la Segunda Guerra Mundial. Ojalá nunca más la guerra, como gritó el Papa Pablo VI, que de hecho, dicho sea de paso, va a ser proclamado santo aparentemente el 20 de octubre de este año en Roma,
en la sesión de clausura del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Yo era adolescente, era estudiante de escuela superior cuando Pablo VI vino a las Naciones Unidas, el primer papa que vino, y me impresionó el grito de Pablo VI ante el Foro Mundial: nunca más la guerra, nunca más la destrucción, nunca más el matarse por matarse, el resolver los problemas a base de tiros y de bofetadas. Por eso estos últimos 50 años, 55, 58 años, últimos 58 años han estado marcados por la violencia, por la sangre, por la destrucción. Ojalá nunca más vamos a tener guerra. Y luego, en esta semana, el lunes, el Papa nos dio otra de esas sorpresas. Publicó la exhortación apostólica Gaudete Exultate, alégrense y regocíjense, sobre el llamado de la santidad en el mundo actual. Primero, muchos se preguntarán, ¿y qué diantre es eso de una exhortación apostólica? Miren, los papas, como cualquier presidente de gobierno, como cualquier presidente de una corporación o como cualquier líder, suelen comunicarse con sus súbditos, con sus feligreses, con sus hijos, con aquellos que comulgan con sus ideas, forman parte de su comunidad creyente, etc. Y el Papa tiene, claro, estamos hablando de 20 siglos de historia, y los cuales pues van marcando, van señalando el camino de muchas cosas. El Papa se suele comunicar con lo que se llaman los documentos pontificios. Reciben el nombre de documentos pontificios todos aquellos escritos y firmados por el Papa, y son de varias categorías y valor doctrinal. O sea, los documentos pontificios son los documentos del Papa. Unos tienen más importancia, que tienen otros. La clasificación de los documentos serían carta encíclica o epístola encíclica, que viene siendo el instrumento de enseñanza doctrinal más importante que tiene un papa para ejercer su autoridad individualmente. Cuando lo hace en colegialidad, suelen ser los documentos de los sínodos, los documentos de los concilios, los documentos de asambleas generales reunidos y demás. Pero personalmente, el más importante son las cartas encíclicas o epístolas encíclicas. También están las constituciones apostólicas, la exhortación apostólica, las cartas apostólicas, las bulas y breves y el motu propio. Y cuando vamos a la parte que se dice de exhortación apostólica, la exhortación apostólica consiste en documentos generalmente que se promulgan después de la reunión de un sínodo de obispos o por otras razones. Son parte del magisterio ordinario de la Iglesia. ¿De dónde estoy sacando todo esto? Pues de un librito que ya ustedes conocen, que se llama ¿Sabías qué? Está en la página 42 a 45, se está explicado con detalle cuáles son estos documentos. Pues bien, el Papa decidió, ante todo el revuelo que tenemos, que si para ser santo hay que hacer tal cosa, para ser santo hay que hacer otra, o sea, como si los santos los sacáramos de factoría. Miren, lamentablemente o afortunadamente, los santos no se hacen de factoría. Y Él nos va marcando unas pautas de cómo vivir el Evangelio en las circunstancias en las que estamos viviendo. O sea, el ciudadano creyente en el año 2018 de la era cristiana, que vive pues en los Estados Unidos, en África, en Angola, en China, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en cualquier parte de nuestro mundo, o aquí mismo en la ciudad de Nueva York, o vive su vida de fe entre cuatro rejas. Es una exhortación apostólica, una carta exhortación apostólica para indicarnos los caminos. Pero vamos a dejar que la propia Radio Vaticana nos introduzca y después hablamos. Exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et Exultate. Se publicó la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, la tercera de su pontificado.
Alegraos y regocijaos empieza con las palabras de Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa, la exhortación apostólica firmada por el Santo Padre Francisco el 19 de marzo, solemnidad de San José del año 2018, sexto de su pontificado. El llamado a la santidad, dos sutiles enemigos de la santidad a la luz del Maestro, algunas notas de la santidad en el mundo actual y combate, vigilancia y discernimiento. Son los 5 capítulos del documento pontificio en el que el Papa Francisco recuerda las bienaventuranzas como camino a contracorriente que Jesús nos indica para ser buen cristiano. Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones, escribe el Papa, y añade, esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?, la respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. No es un tratado, sino el anhelo de hacer resonar el llamado a la santidad. No es esperar aquí un tratado sobre la santidad con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo, escribe el Papa Francisco, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. El Papa Francisco desea coronar sus reflexiones con María, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Ella es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve, María. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212
244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y acaban de oír lo que hemos presentado, la exhortación apostólica del Papa Francisco. Alégrense y regocíjense, o sea, una invitación a la alegría. Creo que era San Francisco de Sales el que solía decir aquello de que un santo triste es un triste santo. La vida es alegría, es esperanza. Fíjense que es interesante cuando Dios, leemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios se hace presente en la vida de alguien, lo primero que le desea es alégrate. Me viene a la mente el caso más cercano, el caso de María, cuando ha decidido ser virgen, ha decidido ella cuál va a ser el proyecto de vida, va a dedicar toda su vida al servicio de Dios, y de repente le viene un ángel y le dice, le viene un espíritu, le viene un alguien allá, y le dice, alégrate María. Lo primero que dice es, alégrate. Y si vamos dando un seguimiento a las diversas apariciones y a las diversas llamadas, vocaciones de Dios en la Sagrada Escritura, una de las primeras cosas es, no temas y alégrate. Por eso, porque mi abuelo decía, mi abuelo que era un loco de la vida, solía decir, si las cosas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Si las cosas no tienen solución, ¿por qué estás triste? Si no tienes solución, ¿por qué te vas a amargar? Encima que si las cosas no funcionan, ¿vas a estar amargado? No. La vida Dios nos la ha dado para que estemos alegres. Entonces, en el documento que el Papa acaba de publicar, tiene varios capítulos, bien ordenado, bien organizado. Ustedes saben cómo en el Vaticano, como en las oficinas de gobierno, la burocracia sabe organizar y presentar las ideas, que uno de nosotros a lo mejor tenemos las mismas ideas, pero no tenemos ni la ayuda, ni la capacidad, ni las ganas, ni la vagancia nos vence y damos todo ahí medio revuelto y medio mezclado. Aquí nos lo ponen bien clarito. La primera introducción sobre el llamado a la santidad. Nos dice, alegrémonos y regocijémonos, dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. O sea, nos está llamando, está recordando en la introducción que Dios nos ha llamado a una sola cosa en esta vida.
a ser santos. Y ser santo es ser humano, ser plenamente humano, ser plenamente feliz. Y la felicidad no hay que esperar a morirnos. La felicidad hay que irla construyendo desde aquí, desde ahora. Y esa felicidad ya nos dice el Evangelio, capítulo 25 de San Mateo. Dios nos ha dado unos talentos a todos y cada uno para que cumplamos esa meta de felicidad, esa meta de encuentro, esa meta de amor, esa meta de alegría, esa meta de compartir con los demás. Y el Papa Francisco nos está recordando en este documento, el llamado a la santidad es llamado a ser santos con los métodos, con las metodologías, con las situaciones de la vida del siglo XXI. Lo que el santo San Francisco de Sales, por ejemplo, hizo en el siglo XV, fue más tarde, en el siglo XVII, finales del XVII-XVIII, era del siglo XVII-XVIII, no era del siglo XXI. Dios nos llama a ser felices con los métodos, las metodologías, los instrumentos, las alegrías, las penas, las tristezas, las esperanzas del siglo XXI. Ahora, hay algunas cosas que son comunes, que es lo que él va indicando en el documento, pero primero, llamado a la santidad en el mundo actual, en el día de hoy. El primer capítulo es el llamado a la santidad. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados, nos dice el Papa. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica del pueblo. O sea, la santidad es algo comunitario. Es algo que nos vamos haciendo cada día, vamos construyendo la comunidad, vamos construyendo la santidad de cada día. Si ustedes, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de San Pascual Bailón. San Pascual Bailón era un pastorcito que apenas sabía leer y escribir, y sintió la llamada de la santidad, la llamada del Evangelio, la llamada de la perfección. Y él sabía bailar, y le encantaba bailar. Y había veces que se iba delante del Santísimo Sacramento en la iglesia y se ponía a bailar delante del sacramento. Y alguien le llamó la atención y dice, oiga, hello, un momento, falta de respeto, está bailando en la iglesia. Dice, ¿cómo que falta de respeto? A Dios se le da lo mejor que uno sabe hacer. Y yo lo que mejor sé hacer es el bailar. Y por eso vengo a rezarle a Dios bailando. No quiere decir que vamos a montar una discoteca en la iglesia, ni mucho menos. Pero es el ejemplo, tal es así, y es santo no porque estuviera bailando todo el rato, sino porque vivió con intensidad las tres virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad. Y tal es así que está proclamado como el patrón de los congresos eucarísticos internacionales. Ese es un ejemplo. Hay otros que se hicieron santos atendiendo enfermos, por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, enfermos abandonados, o individuos, o el padre Damián que se fue a la isla de Molokai a cuidar leprosos, o San Juan Bosco que se dedicó a atender muchachos de la calle, muchachos abandonados, o tantos y tantos casos que hemos visto. La santidad es respetar al otro, amar al otro, acercarse al otro. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos pide de ello. Y la actividad que santifica no es sano amar el silencio, dice el Papa, sino que hay que buscarlo en el contacto. A Dios hay que buscarlo en el contacto con los demás. Más vivos, más humanos, nos recuerda. En el capítulo 2 nos habla de dos enemigos. Y es curioso, dos enemigos que uno pensaba que ya muy modernos, muy actuales, muy por aquí, muy por allá. Sin embargo, nos habla de dos herejías que estuvieron muy presentes en los primeros siglos de la historia de la Iglesia y por lo que se ve siguen siendo presentes. Es el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. El gnosticismo actual él lo define como una mente sin Dios y sin carne. O sea, la vida es un espíritu que vuela sobre la superficie de la tierra, pero el mundo es espíritu exclusivamente. Y miren, Dios no nos ha creado solamente espíritu, nos ha creado carne y espíritu. El espíritu que se encarna, valga la redundancia, en nuestra carne, y la carne que se santifica a través del espíritu. Es un conjunto, no podemos separar uno de lo otro. Y el pelagianismo es una voluntad sin humildad. Dame lo que pides y pídeme lo que quieras, decía San Agustín. Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada.
Es también el pelagianismo una voluntad sin humildad. Yo tengo la voluntad de ser santo, pero yo no tengo la voluntad de ser humilde. Dios me ha hecho importante, me ha hecho grande, me ha hecho superior a los demás. No. Pero este camino de la santidad nos viene a través de la luz del Maestro. A la luz del Maestro. Y ¿cuáles son las pautas del Maestro? Las bienaventuranzas. Pone el Papa Francisco en este documento como núcleo fundamental, como núcleo clave para desarrollar y alcanzar nuestra santidad, las bienaventuranzas. Por ejemplo, felices los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, en el cual alcanzamos una libertad interior. Ser pobres en el corazón, eso es santidad. Miren, podemos tener miles de dólares, miles de millones de dólares y ser pobres. Y podemos ser unos miserables que no tenemos ni el donde caernos muertos y ser ricos. Si eso sí es dependiendo de la actitud que tengamos hacia las cosas y hacia los bienes y hacia las cosas materiales. Ya se lo he dicho otras veces y lo repito, he conocido personas tan pobres, que lo único que tenían era dinero. Pobre de espíritu es manejar las cosas con indiferencia. ¿Las tengo o no las tengo? San Ignacio no lo recordaba. Seguir las bienaventuranzas es tener un corazón limpio. Seguir las bienaventuranzas es ser constructores de paz, constructores de justicia. Tener un espíritu de bienaventuranzas es construir la paz y construir la justicia y ser testigos del amor y de la justicia. En el capítulo 4 nos habla de algunas notas de la santidad en el mundo actual. Nos habla, por ejemplo, en el número 112, las 5 grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En ellos se manifiestan la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y la tristeza, la acedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Nos invita a tener aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, audacia y fervor, todo ello vivir en comunidad y en oración constante. Y luego el capítulo 5 nos habla del combate, vigilancia y discernimiento. Hay que ir combatiendo nuestros vicios, hay que ir combatiendo aquello que nos aparta del amor de Dios, que nos aparta del respeto a los demás, e ir construyendo en la vida a la luz del Señor y ir construyendo la vida a la luz del Evangelio. Como ven, son 40 y pico páginas que se leen bien fáciles, pero obviamente no tenemos tanto tiempo para leerlas. Simplemente, si tienen oportunidad de leerlas, la carta exhortación apostólica va a aparecer en nuestra página de Descubriendo el Siglo XXI, de aquí a mañana o pasado, para que el que tenga oportunidad la vaya leyendo, la vaya escuchando, la vaya meditando. Es un reto y un camino a la santidad para el hombre y la mujer del siglo XXI, los que vivimos en el año 2018 de la era cristiana, los que viven en el año 5000 y pico de la era judía, los que viven en el año 1400 y pico de la era musulmana, para los hombres y mujeres del día de hoy, que tenemos nuestras luces y nuestras sombras, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Se nos invita, el camino de Dios es el camino de la santidad, desde la vida, desde el amor, desde el compartir con los demás. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al divino niño Jesús
el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y antes de que se me olvide, en primer lugar recuerden que tenemos el viaje a Tierra Santa, quedan pocos espacios, salimos el 29 de junio y regresamos el 11 de julio. Va a ser una experiencia interesante, siempre ir a Tierra Santa es interesante, pero sobre todo vamos a estar en contacto con los marginados de Siria, porque uno de los sitios que vamos a visitar es Jordania. Y Jordania, un país pequeño, un país pobre, pero un país que tiene unos niveles de educación de los más altos del mundo. El 70% de los jordanos tienen un título universitario, pero han sido capaces de, a pesar de las dificultades, dar cabida a 1 millón de sirios, que se dice pronto. Y aquí estamos pensando que si 50.000 son muchos, etcétera. Por eso vamos a visitarlos, vamos a compartir con ellos. Llamen al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Este sábado no tenemos seminario. Este sábado voy a estar con, como dicen en Puerto Rico, como el carrito al gas, de un sitio para otro. Tengo una misa a las 8 en un sitio, un funeral a las 9:30 en otro, una boda a las 3 en otro. El sábado y el domingo una misa a las 10:30 en un sitio, otra misa en otro sitio a las 12 y otra misa en otro sitio a las 2 de la tarde. Que por cierto, la de las 2 de la tarde es la misa del Divino Niño. Así que me hacen el favor los devotos del Divino Niño y les espero. No vengan con el cuento de que está nevando, de que está lloviendo, de que está haciendo viento. Es verdad que estamos viviendo un invierno primaveral, o una primavera inviernosa, pero ya la nieve cae abajo y se asusta y sale corriendo. Así que les espero para compartir la Eucaristía de Pascua de este mes de abril en honor del Divino Niño. Y seguimos en nuestra tertulia y en estos días se conmemoran, exactamente el 11 de abril de 1963 se publicó la encíclica Paz en la Tierra del Papa Juan XXIII. Y fue en un momento muy apropiado y, salvando las distancias, casi cobra actualidad por lo que estamos viviendo en estos días. El 11 de abril se publica la encíclica, la última de las 8 escritas por el Papa Juan XXIII durante sus 5 años de ministerio petrino. En este año, por tanto, se cumplen 2018 los 50 años de esa publicación. ¿Cuándo escribió el Papa el texto de la paz en la tierra? En los momentos más tensos de la Guerra Fría, en plena carrera armamentista de los dos grandes bloques de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo llamado libre y el mundo del telón de acero. Pocos meses antes el mundo estuvo en vilo. La crisis de los misiles en Cuba estuvo a punto de desencadenar una gran catástrofe sin precedentes. La carta encíclica La Paz en la Tierra pretendía hacer ver la común pertenencia a la familia humana e iluminar respecto a la aspiración de la gente de todos los lugares de la Tierra a vivir con seguridad, con justicia y con esperanza ante el futuro. De ahí que la carta se constituyó en un referente ético para los pueblos y personas que trataban y buscaban construir la paz sobre las bases de la justicia, el respeto de los derechos humanos y los deberes que de ellos se derivan. Como ven, sigue siendo actual. Veremos más adelante qué es lo que está pasando en Siria. Desde la teología de los signos de los tiempos, San Juan XXIII podemos decir ahora, 50 años después, caracterizaba aquella época con 3 rasgos emblemáticos. En primer lugar, caracterizaba la reivindicación de los derechos laborales, principalmente en el orden económico y social. Como vemos, eso sigue siendo actual, sigue siendo vigente. La lucha por los derechos a un trabajo digno, a un trabajo
por el cual poder mantener a la familia con dignidad y poder construir la sociedad con dignidad y respeto. Afirmaba el Papa que los trabajadores de todo el mundo reclaman con energía que no se les considere nunca como simples objetos carentes de razón y libertad, sometidos al uso arbitrario de los demás, del capital, sino como seres humanos en todos los ámbitos de la sociedad. El segundo rasgo que apuntaba el Papa en la Pacem in Terris sobre la paz era la presencia de la mujer en la vida pública. La presencia de la mujer, señalaba y señala el documento del Papa, ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Pero ello no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento. Exige, por el contrario, que tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana. O sea, tratar a la mujer con dignidad, tratar a la mujer con respeto, tratar a la mujer como otra igual al hombre. No existen dos categorías, el hombre como rey de la creación y la mujer como esclava del hombre, no. Y la prueba es que precisamente la dignidad de la mujer está reanimada y está reforzada con el mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Quiénes fueron las testigos de la resurrección? Las mujeres. ¿Quiénes tuvieron, podríamos decir así, los pantalones suficientes para estar al pie de la cruz? Mujeres. De ahí que la dignidad y el respeto de la mujer, el Papa Juan XXIII hace 50 años lo volvía a reivindicar para ser constructoras de la paz. En tercer lugar, se constata la voluntad emancipadora de los pueblos, o sea, el derecho a la libertad y el derecho a la libre determinación de los pueblos. El Papa está escribiendo en un momento en que hay una serie de guerras de liberación en África, sobre todo el Congo, con Lumumba a la cabeza, Rhodesia, que se va a terminar convirtiendo en Zimbabue, la guerra de liberación de Vietnam, y una serie de guerras que en el fondo lo que estaban pidiendo era la reivindicación de la libertad. Pensemos que el siglo XX estuvo marcado por la destrucción de tres grandes imperios: el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Soviético. Y después ya fueron los pequeños imperios, los pequeños reinados que se fueron emancipando las repúblicas. Por eso, de acuerdo a Juan XXIII, no hay comunidad nacional alguna que quiera estar sometida al dominio de otra. Resultan, y cito, anacrónicas las teorías por las cuales ciertas clases recibían un trato de inferioridad, mientras otras se exigían posiciones privilegiadas a causa de la situación económica, social o de la categoría política. Para Juan XXIII, para el Papa Bueno, como le llamaban, estos signos no eran solo una llamada al análisis intelectual, sino sobre todo una exigencia de acción pastoral, de compromiso y de servicio a los demás. En consecuencia, la encíclica plantea una visión de la convivencia humana, ciudadana e internacional, vinculándola a los derechos y deberes del ser humano. El mensaje de Juan XXIII es claro, contundente y moderno. Lo podía haber firmado Francisco. La dignidad del ser humano y debe ser el centro de todo derecho, de toda política y de toda realidad social y económica. Le repito, el Papa nos recordaba, la dignidad del ser humano debe ser el centro de todo derecho, de toda política y de toda realidad social y económica. Más aún, para Juan XXIII, la convivencia humana en paz implica el respeto y ejercicio de los derechos naturales de la persona. Son los derechos reconocidos por los llamados estados modernos. ¿Cuáles son estos derechos? Nos habla el Papa. Derecho a la asistencia, a un nivel de vida digno, a la buena fama, a la búsqueda de la verdad, a la libre expresión de las ideas y la información, a la cultura y la enseñanza en todos los grados, a la libre elección, al sostenimiento de la familia, a la educación de los hijos, a la emigración dentro y fuera del país, a la participación activa en la vida pública y en la defensa jurídica de sus derechos. Y en conexión con estos derechos, la encíclica también habla de los deberes, porque la vida no es solamente el derecho, tengo derecho a todo esto. Y obligaciones es dando y dando. La obligación de conservar la vida dignamente, obligación de buscar la verdad, obligación de respetar los derechos ajenos, porque es muy fácil decir, a mí no me respetan mis derechos, pero yo respeto los del otro.
¿Dónde empieza y dónde termina la libertad? Empieza donde nacemos y termina donde empieza la libertad del otro, el respeto al otro. Colaborar para hacer fácil a todos el ejercicio de los derechos proclamados, colaborar en la prosperidad común y proceder responsablemente en todas las esferas de la vida. En lo que respecta a los conflictos entre las naciones, sigue siendo válido y actual el juicio de Juan XXIII, que lo dejó dicho en esta carta, y cito: «Se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción de que las diferencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino por medio de negociaciones y convenios. Sin embargo, vemos por desgracia muchas veces cómo los pueblos se ven sometidos al temor como ley suprema e invierte por los mismos grandes presupuestos en gastos militares». Y eso lo estamos viviendo. Hace 50 años se dijo, sigue siendo válido. No hay dinero para las escuelas, no hay dinero para trenes, no hay dinero para infraestructuras, pero hay dinero para aventuras militares. Hoy, como hace 50 años, las enseñanzas y orientaciones de la encíclica Paz en la Tierra conservan su vigencia. No cabe duda de que la paz requiere de nuevas formas de convivencia y de organización de nuestro mundo, con sus exigencias y compromisos concretos de orden social, económico, político y cultural que enfrenten las causas de los conflictos y pongan las bases de una sociedad incluyente. Es interesante que la encíclica comienza enumerando los derechos humanos. ¿Qué duda cabe de que si se quiere efectivamente garantizar la paz, es necesario trabajar a favor de los derechos civiles y políticos? Y desde luego, en todo el mundo es necesario luchar a favor de los derechos económicos y sociales. La paz mundial sigue teniendo similares desafíos a los que tenía hace 50 años, y en algunos casos peores. En el siglo XX terminó siendo uno de guerra continua. Se calcula que casi 190 millones de personas murieron de manera directa en conflictos armados, a pesar de los esfuerzos en la construcción de unas estructuras internacionales también capaces de resolverlo. Pero luego hay peores guerras que las guerras llevadas a cabo con pistolas y con fusiles y con cohetes y con aviones y con barcos. Existe, por ejemplo, la guerra contra el hambre, que con sus consecuencias inmediatas mueren a diario 100.000 personas. Más de 2.700 millones de personas viven en lo que las Naciones Unidas denominan miseria absoluta, sin ingresos fijos, sin trabajo, sin alimentos suficientes, sin alojamiento adecuado, sin agua potable, sin escuelas. Es necesario un nuevo orden mundial que tenga como base la justicia, la solidaridad común y el respeto de los derechos de las personas y de los pueblos. Así lo soñó San Juan XXIII. Así nos lo reta Francisco con su alegrarnos y regocijarnos. Es el reto, la santidad pasa con la construcción de un mundo más justo del que hemos recibido de nuestros mayores. Un mundo donde la guerra sea un recuerdo del pasado, el hambre sea saciada y miremos al ser humano con la dignidad y el respeto que se merece. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús
el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y quiero recordarles varios avisos que tenemos pendientes. En primer lugar, no se olviden nuestro viaje a Tierra Santa. Una de las formas de subsanar esas heridas que vemos que están sufriendo en nuestros hermanos en Tierra Santa es precisamente visitándoles. Primero, que es más el ruido que las nueces. Normalmente los problemas en Israel son en la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza no es un lugar que conserve algún vestigio religioso y demás que tenga que ver con el mundo bíblico. O sea que apenas si no se visita no importa. En segundo lugar, yo les digo con toda honestidad, me siento más seguro caminando por la noche o a primera hora de la madrugada o a cualquier hora del día por las calles de Jerusalén que en Nueva York, en el metro de Nueva York, a cualquier hora del día. Hay unas inseguridades, muchas veces cuando voy en el metro trato de estar cerca donde hay gente, porque uno corre el peligro de que venga cualquier anormal y le pegue un empujón a uno y le tira a la vía del tren. Creo que son 1 o 2 los muertos diarios en el tren que se suicidan o los empujan o los tiran en el metro de Nueva York. Son ya tan normales que ya no ¿qué es noticia? ¿Un perro muerde a un hombre o un hombre muerde a un perro? Pues entonces ya es tan rutinario. Es como, por ejemplo, ustedes saben una cosa curiosa. Hace años, el mes de enero, hace como 10 o 12 años, leí no recuerdo si fue el New York Post o el Daily News, la noticia de que una muchacha había dado a luz en el metro de Nueva York. La noticia no era que había dado a luz en el metro de Nueva York. La noticia que era la primera del año, porque había un promedio de 56 nacimientos al año en los andenes o en los trenes del metro de Nueva York. Había más partos, además venidos con éxito y demás, en el metro de Nueva York que en algunos hospitales de los suburbios. Cosas pasan. ¿Por qué les digo esto? Pues porque muchas personas yo sé que tienen miedo de ir a Tierra Santa. ¿Miedo de qué? ¿De morirnos? Miren, mi padre decía, nadie se muere la víspera en el día después. El día que tengamos marcado, que solo Dios sabe, para partir de este mundo, nos vamos a ir. Estemos en Israel, estemos en casa, estemos en el Jurutungo Viejo. El día que nos toque nos vamos. Lo importante no es cuando nos toque, lo importante es cómo estamos preparados. Por eso vamos para Tierra Santa. Van a leer la Biblia de otra manera, no les quepa la menor duda. Y luego, si no quieren ir a Tierra Santa porque tienen miedo o cualquier cosa, vamos a China. En octubre vamos a ir a China. A China ya hemos organizado como 14 o 16 viajes, ya ni me acuerdo. Y los cambios son cada vez más grandes, son en proporción geométrica. Un país que se está abriendo al mundo y que es hoy en día él que está decidiendo la política económica y mundial. Así que vamos. ¿Que hay cosas religiosas que ver? Claro que hay cosas religiosas que ver. A mí, miren, desde la primera vez que fui a la última, que fue el año pasado, el verano pasado, la primera vez no aparecía un crucifijo, ni una iglesia, ni como decían en Puerto Rico, ni en los centros espiritistas. Ahora hay en Shanghái el templo del Buda de Jade, lo están ampliando porque ya no da abasto para la cantidad de creyentes que van a rezar. Y fíjense que son creyentes que no son turistas, son chinos, y son chinos jóvenes.
Me llamó la atención tanto en la visita a las iglesias católicas como la visita a los templos budistas, la cantidad de jóvenes que hay en los templos. Como si les faltara algo. China ha llegado a una generación en que afortunadamente lo económico lo tienen casi resuelto, pero lo espiritual es lo que le están faltando y están buscando. Y por eso ese ambiente y ese respeto cada vez es más grande. Vamos para allá. ¿Qué prefieren? ¿Irse a ver a Disney World, a gastarse en un crucero, gastarse 4 o 5 mil dólares en un crucero en que uno vuelve gordo como un lechón de estar comiendo y bebiendo y con el ombligo al aire en la piscina del barco? ¿O ir a aprovechar el tiempo y ir a Tierra Santa, ir el viaje? Yo sé que es el viaje de muchos de ustedes, y si no lo hacen es porque no quieren, porque económicamente, gracias a Dios, se puede. Así que miren a ver. Bueno, el viaje, los 2 viajes que tenemos, apúntense que llamen al teléfono de la oficina, al 212-244-4778, y escriban, si no, al Pío Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. ¿Qué más? El sábado que viene, no este sábado, sino el sábado de la semana que viene, tenemos seminario. Tenemos seminario sobre los libros proféticos, creo que es. Así que vayan preparándose, vayan sacando tiempo para poder compartir y poder ampliar el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y luego ayúdennos a seguir manteniendo esta lucecita pequeña que es el programa La Tertulia. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues miren, de varias maneras. La más fácil y la más eficaz, recen por nosotros. Recen por nosotros para que podamos, este proyecto de esperanza y este proyecto de alegría que es La Tertulia, podamos seguirlo manteniendo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Y si me apuran, no me importa. Lo que me importa es el vivir cada día y el hacer el programa cada semana. A lo mejor llegará una semana en que no podamos seguirlo haciendo. Pues benditos a Dios, cuando llegue el Señor proveerá. Pero mientras tanto hay que luchar. Hay que luchar por la tertulia, como decía San Ignacio, como si fuera cuando se refería a la Eucaristía. Hay que luchar por la tertulia como si fuera la única tertulia que tenemos. Como si fuera la primera que tenemos, como si fuera la última que tenemos. La última, porque no sabemos si mañana, además, dígame una cosa, ¿están seguros que la semana que viene vamos a tener tertulia? ¿Están seguros que vamos a estar vivos la semana que viene? ¿Verdad que no? Pues entonces, olvida y canta, como dice la canción. Vamos a aprovecharlo hasta el cabito. Es la única, es la última, es la primera. Pero depende de ustedes. Por eso les pido su ayuda espiritual. Recen por nosotros. Su ayuda económica, miren, un centavito es un centavito. Si usted le debe $99 centavos $1 al banco y solamente lleva 99 centavos, sí, seguirá teniendo una deuda de 1 centavo. Es más, si le debes 99 centavos al banco de una cuenta de la tarjeta de crédito y no paga en la fecha 99 centavos en la fecha que debe, el banco le va a cobrar $35. Así que 1 centavo es importante. Pues 1 centavo a centavo, vamos, grano a grano llena la gallina al buche. Mándenos 1 centavo. Mándenos lo que puedan. Mándenos su oración. Mándenos su cariño. Mándenos sus sugerencias. Si las cosas no les gustan, díganoslo también. Sean sinceros. El ver solamente la luz, no hay imagen. El ver solamente la oscuridad, no hay imagen. Hay que combinar la luz con la oscuridad para poder ver una fotografía, ver una imagen y demás. Así que, por favor, ayúdennos, recen por nosotros, envíen su limosna, compren los libros. ¿Qué más? Ayúdennos.